Miguel Piedrahíta. Su más reciente empleo es ayudar a cumplir sueños en el reality Shark Tank Colombia. Se mueve entre juntas directivas y el mundo de la banca de inversión. Su padre ha sido el gran motor y no cree que una buena idea sea suficiente para llegar al éxito. Él nos cuenta cómo lo hizo. Hola amigos, muy buen día y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cómo lo hizo. Cada semana con historias que nos inspiran de nuestros emprendedores, de nuestros grandes líderes de opinión, de nuestros artistas. Y hoy vamos a hacer un viaje esperado para muchos de los emprendedores, para muchas personas que estoy seguro van a coger muchas enseñanzas de esta conversación, ¿sí o no, Lau? Así es, buen día Juan, a todos los que nos escuchan, los que nos ven y por supuesto a los que nos han acompañado a lo largo ya de 18 capítulos. Llevamos ya en Cómo lo hizo, ahora de la mano del canal Telemedellín, en donde conversamos con empresarios, emprendedores, líderes de opinión y personajes de la industria del arte y la cultura. Hoy vamos a caminar, yo creo que a lo largo de una etapa maravillosa de uno de los empresarios más reconocidos de nuestro país y ahora quien hace parte de Shark Tank. Está con nosotros Miguel Piedrahíta, así que Miguel, bienvenido, gracias por estar acá. A ti, Laura, gracias por esta invitación. Juan, a ti también. Me complace mucho a la lata estar acá sentado con ustedes. Qué rico. Bueno, pues empecemos a hablar, Miguel, de echar atrás la película de cuando tú eras niño, cuando también tenías esos sueños de emprendedor o de bombero, de cómo era esa vida de niño para empezar a estructurar pues una carrera tan exitosa como la que tienes hoy. Yo arranqué desde muy pelado viendo a mi padre, de alguna manera dándome un ejemplo, no con los dichos, sino con los actos, con una corbata súper elegante, tratando de hacer todo lo humanamente posible por sacar las empresas paisas adelante. Él trabajó toda la vida en lo que es el grupo empresarial antioqueño, entonces tuve como esa fortuna de ver una cantidad de actos sistemáticos que iban en vía de cómo se construye país desde el sector privado. Y yo lo veía con un maletín y lo veía aguantando una tensión y un estrés súper fuertes, pero al mismo tiempo manteniendo muy claro el propósito de que es desde el sector privado que se transformaba este país y que podíamos generar unas empresas que pudieran tener una mentalidad más amplia, que fueran multilatinas más adelante, que después de una apertura económica pudieran abrirse al mundo. Entonces todo eso me encantaba verlo y empecé a cogerle como ese gusto desde muy niño. Y sin saber que era banca de inversión, yo pues a los 15 años ya decía yo quiero ser banquero de inversión, porque eso era lo que él hacía en ese momento. Entonces, pues yo creo que nunca le voy a dar la talla a mi padre, que en paz descanse. Son unos zapatos muy grandes de llenar, pero sí he tratado al menos de recibir ese legado que él me entregó, de hacer lo correcto, de mirar a los ojos, de honrar la palabra, de hacer buenos negocios, de no coger bypasses, de no brincarse las leyes, de pagar impuestos con ganas. Y eso he venido haciendo desde que me dedico a actividades profesionales, es hacer buenos negocios bien hechos correctamente. Y a Miguel hemos oído en varias ocasiones que para ti los emprendedores juegan un papel importantísimo en la transformación de la sociedad. Y eso que mencionabas hace un ratico, donde hablabas de no saltarse la ley, de hacer todo con el debido proceso, ¿cuáles son esos valores, Miguel, que vos crees que te han acompañado a lo largo de este camino y que son fundamentales para que un emprendedor o un empresario realmente pueda salir adelante, no solo con su negocio, sino para que de verdad aporte ese granito de arena hacia una sociedad que soñamos o tal vez a ese país que hoy estamos anhelando? Total, yo soy de los que pienso que uno de los caminos que mejor funcionan para el desarrollo de una sociedad es el emprendimiento. Porque yo creo que además nos volcamos mucho a una conversación de cuál es la distribución de la riqueza y cuándo vamos a hablar de creación de riqueza y cuándo vamos a hablar de cómo vamos a capturar ese valor y esa riqueza. ¿Vamos a seguir distribuyendo lo que va en declive o vamos a crear nuevo valor? El emprendimiento trae soluciones de mercado a problemas de mercado y por eso pues, lo defiendo como con toda la convicción. Yo creo que esos valores que se ven muy, digamos, directamente vinculados con que a un emprendedor o una emprendedora le vaya bien, están asociados con hacer lo correcto. Lo que pasa es que hacer lo correcto no es hacer lo popular. Lo popular es un aplauso y es una nota, entonces, pues, para el ego y la vanidad. Pero hacer lo correcto es tomar decisiones con carácter, con criterio, en que esa decisión es lo mejor para un grupo de personas y grupo de interés que son además diversos
Yo creo que un buen empresario hace más que lo obvio. Lo obvio es generar empleo y pagar impuestos y pagar rendimientos y excedentes a sus inversionistas. Yo creo que deberíamos fortalecer más que el empresario tiene que ocuparse de pagarle mejor a su gente, de asegurarse que su cadena de valor crezca junto con esa empresa que está desarrollando, porque uno solo no llega a ningún lado. Entonces, cuando uno se enfoca solo como en la empresa y desconoce, digamos, ese grupo de interés de la cadena de valor, de la gente que trabaja con uno, o no le da la importancia que merita, pues muchas veces la compañía se queda enanizada, se queda chiquita frente a la oportunidad de mercado que tiene. Y también yo creo que hay que tener las tripas para ser tanto empresario, tanto emprendedor, tanto comerciante o artista, porque es que cada carrera tiene su especificidad y hay que darle duro y hay que tener la resistencia, digamos, para el cuero duro para hacer eso. Total, y al final de cuentas, Juan, yo a eso le agregaría dos cosas. El emprendimiento y el crear empresa y sacar empresa adelante es un espacio de cierta soledad. Uno vive relativamente solo, sobre todo en las etapas tempranas del emprendimiento. Y si le sumamos a eso la nueva regla de los negocios, que es la incertidumbre, que sistemáticamente nos enfrentamos a una incertidumbre, se vuelven espacios cuya gestión emocional es difícil, es desafiante. Entonces, ese dolor de estómago, esas tripas que se estiran, cuando uno siente esa tensión, esa presión de uno ver cómo va a pagar una quincena sin tener la caja disponible, sin haber todavía sido capaz de acumular algunos excedentes de la operación, eso es para valientes, y yo por eso siento que debemos exaltar a los emprendedores como héroes. Y en ese mismo sentido, también yo creo que uno tener esa capacidad de decir, yo quiero hacer algo, quiero meterme en un sueño y me meto en ese sueño, también tiene mucho de tosudez y de resistencia, como lo decís, pero en otro sentido también es muy fácil tirar la toalla. Muchas veces nos dicen, aquí últimamente, en los últimos tiempos es muy fácil crear una empresa. Ah, sí, en internet la puedes crear, no hay qué. ¿Qué tan cierto o tan difícil es versus anteriormente crear o no crear empresa hoy en día? Yo creo que es muy sexy cuando hablamos de iniciativas. Ajá. Pero es difícil. Ideas hay montones. Pero es difícil hablar de terminativas. Ajá. Cuando uno emprende, todo es un anhelo, un sueño. Cuando uno se acuerda como de la pirámide de Maslow, que allá arriba en la parte superior están los anhelos, los sueños, donde es la materialización de proyectos personales y profesionales. Es muy teso cuando uno enfrenta la situación de tener que cerrar algo. Y yo creo que por eso el emprendedor siempre está resistiendo, insistiendo, sin desistir. Y tristemente muchas veces eso se convierte en terquedad. Ahí hay una delgada línea entre la terquedad y la persistencia y la resistencia. Y el capricho. Total. Y yo creo que muchas veces nos hacemos los sordos y los mercados nos hablan. El mercado nos habla y nos dice, me gusta tu producto, no me gusta tu producto, lo pago a este precio, no lo pago a este precio. Permito que tu empresa genere unos excedentes o no porque tienes una propuesta de valor que yo aprecio. Eso es lo que el mercado sistemáticamente dice. O cuando uno va a levantar capital y los inversionistas le dicen no te invierto, pues está diciendo no estás preparado para levantar capital o para recibir capital. El mercado te habla. Otra cosa es que le hagas caso. Entonces, cuando a usted habla el mercado y te está dando una señal, o cambias el modelo de negocio o te va a tocar cerrar tristemente en algún momento. Y ojalá pues las cosas se hagan con tiempo para que uno no deje embalada a la gente sin pagarle a algunas personas. Uno tiene que hacer las cosas correctamente y es igual de importante la puerta de salida que la puerta de entrada. De acuerdo. Y siguiendo esa misma línea, hay un tema que acá nos cuesta mucho, que inclusive lo hablábamos tras bambalinas, y es el tema de pronto del fracaso o de la crítica. Acá estamos muy acostumbrados al éxito. Nos gusta mucho el sí, los buenos resultados, pero también en ese camino, Miguel, que has recorrido, donde has hecho parte de grandes empresas, de como asesor de emprendedores, ahora pues como jurado de Shark Tank, ¿cómo vives tú también esos momentos de fracaso o de crítica? Porque es que pues no todo siempre va a ser positivo y una vez, pues como decías ahora, tiene que aprender a dar pasos al costado o de pronto pues las cosas no salen como uno quiere y esas frustraciones que yo creo que es a las que no nos han acostumbrado. Yo siempre digo que ojalá uno en la vida le enseñaran más de cómo perder una batalla, cómo enfrentar un corazón roto, de las emociones. No nos enseñan a eso, entonces asumimos los fracasos o la palabra no como algo negativo y ponemos un rechazo y básicamente no sabemos cómo afrontarlo, cómo manejarlo. Y le sumaría, Lau, eso de que pues, nos preparamos para el éxito, pero no nos preparamos para el fracaso. Y yo creo que eso es algo que normalmente debemos vincular con
por qué hay innovación y por qué no hay innovación. Cuando uno, y quisiera ver un contraste, se pone a estudiar lo que ha pasado en el hub alrededor de Stanford, en Silicon Valley, o en las Carolinas, en ese triángulo, o se va para Tel Aviv, en Israel. En esos tres, que además están repartidos geográficamente, empiezan a encontrar unos patrones, digamos, comunes. Y uno de ellos es que el error lo perciben como un atributo. El error en el que haya incurrido una persona es la causa raíz para que como consecuencia se haya generado un aprendizaje. Así es, de acuerdo. ¿Cuándo aprende uno? Cuando le duele. Cuando a uno le duele algo, una vivencia, una experiencia, ahí viene un aprendizaje. Y yo creo que debemos invitar a que hayan un poco más de errores. Lo que pasa es que tienen que ser, eso sí, rápido, barato. Un error, cuando es grande, se puede llevar una empresa por delante. Claro. Se puede llevar una familia por delante. Yo por eso pensaría que errores pequeños y baratos que sean en las etapas de experimentación deberían ser más bienvenidos. Y yo creo que en la medida en que Colombia sofistique su tejido empresarial y se vincule más con lo que pasa en el mundo, los cierres y quiebras de algunas empresas que no son capaces de pasar ese valle de la muerte van a ser parte de la realidad. O sea, la realidad biológica es, hay un nacimiento y hay una muerte. En el mundo empresarial también pasa lo mismo. Sí. Yo creo que en la medida en que el emprendimiento empiece cada vez más a sofisticarse, en que los fondos de capital de riesgo que perciben el error como algo valioso y les gustan los emprendedores que han cometido algunos errores, eso empiece cada vez a permear más, vamos a empezar a respetar y defender el error rápido y barato. Miguel, ¿qué idea o qué negocio es atractivo para una mesa de inversión? Yo soy agnóstico a la industria, es decir, yo creo que en todas las industrias hay empresas que tienen méritos de crecer. En todas las industrias hay algún empresario, emprendedor o emprendedora que está metiendo goles, que está siendo capaz de poner una solución de mercado que sea apreciada por los consumidores, que repitan su consumo, que ese precio lo paguen con disposición. Entonces yo, Juan, digamos que no los circunscribiría como una única vertical, digamos, de negocios. Sin embargo, tengo un contraste con lo que está pasando en Silicon Valley. En Silicon Valley, donde la calle donde quedan todos los fondos de capital de riesgo para aventuras empresariales de alto riesgo, que se llama Sand Hill Road, el 93% de los recursos que han invertido en los últimos 12 meses se ha ido a inteligencia artificial. Ahí hay una fiesta con champaña, ahí hay una euforia, hay un hype, una burbuja que puede reventar. Porque nadie se quiere perder esa fiesta, porque así como hace 10 años era Big Data, analítica, FinTech, pues hoy en día es inteligencia artificial y nadie se quiere perder esa fiesta. Entonces, si bien los fondos de capital de riesgo están con muchas ganas de financiar todas las iniciativas que hayan alrededor de inteligencia artificial, en mi caso yo pienso que todas las industrias tienen méritos, alguna o algunas empresas, de crecer, de levantar capital y de ganar posiciones en el mercado. Uno ve aquí, por ejemplo, en el caso de Shark Tank Colombia, por donde pasa la realidad del emprendimiento colombiano, ve desde el más sofisticado que está en inteligencia artificial hasta la empresa que se dedica al comercio en Colombia. Y todas tienen posiblemente las posibilidades de crecer. Hay unas que están más preparadas para recibir un socio, hay unas que están más claras en su camino a la rentabilidad. Entonces, yo lo que me enfoco, Juan, es de pronto en tratar de identificar que haya unos buenos empresarios que sean unas buenas personas, que les guste hacer lo correcto. Yo como que siento la importancia de uno identificarse como esos valores y que uno sea capaz de ver que no hay un afán desmesurado y desproporcionado con cuándo van a vender la empresa. Cuando uno ve emprendedores diseñando el plan de negocio ya pensando que la van a vender en 5 años por muchos millones de dólares, lo más probable es que esa empresa termine liquidada. Pero si uno crea empresa queriendo preservarla hasta el último de sus días, le va a meter toda la energía y toda la pasión y ahí sí va a crecer algo bonito. Miguel, hay dos temas súper importantes. Acá, obviamente, en Cómo lo hizo, como se llama en nuestro programa, pues nos gustan mucho los procesos y entendemos que a través de ese camino que uno recorre para llegar a la meta, que es donde, digamos, estás hoy en día y donde seguramente vas a conseguir nuevos objetivos, pues tú hoy eres mentor, pero seguramente a lo largo de tu camino tú también has tenido pues personas que te han ayudado. ¿Hay alguien o algo que haya marcado un antes y un después en tu vida, que te haya impulsado a ser lo que eres hoy, además de tu papá, que obviamente fue un ejemplo a seguir? Y arranco también respondiéndote que mi papá, porque no solo pues fueron tantos años de ejemplo por los actos,
y ese liderazgo que era liderando con el ejemplo, tanto en la empresa como en la casa, sino que cuando yo lo pierdo a él, es un momento en el que yo entro en una situación emocional tan tesa que me toca renunciar a Maggi, que era donde yo estaba en ese momento absolutamente feliz. Me encanta el negocio de la moda, me encanta el negocio de la creatividad, me encanta lo que estábamos logrando con la empresa. Ya hemos sido capaces de venderle el control a un fondo de inversión muy importante que nos estaba dando todas las herramientas para crecer y seguir creciendo en otras categorías de moda, en otros mercados, en unas experiencias de consumo inesperadas. Entonces también pues fue, digamos, su partida la que me obligó a mí a separarme un poco como del mundo empresarial transitoriamente mientras la parte emocional mejoraba, y cuando ya volví a ese mundo empresarial como más recargado y en mejor como condición, es cuando decido emprender. Y decido emprender desde cero con una servilleta de qué es lo que vamos a montar, que tenga valor, que sea necesario, que haya un vacío en el mercado, y ahí es donde surge No Name. Pero ha habido otras personas que han impactado pues profundamente mi vida. Por allá en 1998, yo nací en el 82, tenía 16 años y le pedí una cita a Nicanor Restrepo Santa María, que en paz descanse. Le dije, yo quiero, en esa época pues él se fumaba 2 paquetes de Marlboro al día y yo me fumaba un paquete de Cool, y me fui para la oficina de él, le pedí una cita, le dije, yo quiero que usted me explique una cosa, y es, usted es presidente de Sura, pero usted no está ejerciendo su puesto. Usted está enfocado de pies y manos en un proceso de paz, de negociación con el proceso de paz con las FARC que había iniciado en el gobierno de Andrés Pastrana en 98-99. Y me impresionó porque pues él en su libro, pero también en primera persona me lo dijo, y es que es imposible pensar que una empresa prospere en una sociedad que falla. Y eso me generó un aprendizaje de que como empresario, en la medida en que fuéramos formándonos, era importante prestarle atención y poner energía e interés a otras cosas que van más allá de los negocios. Y ahí, antes que se nos pierda la pita de lo que veníamos, hablabas ahora que, pues, que te genera también como que incluso algo de frustración cuando los empresarios ya están pensando en vender las empresas más adelante. Yo creo que acá tenemos un problema serio de ética, y yo siempre le pido al universo, a lo que ustedes crean, que ojalá a mí la ambición jamás me nuble la ética, ¿cierto? Dentro del periodismo. Y pasa también, pues lo vemos todo el día también en política, que hablamos de derecha o de izquierda. Esto no es un tema de partido, es un tema de ética, porque así hay corrupción en la derecha, hay corrupción en la izquierda. ¿Qué consejo le darías tú a un emprendedor o a un empresario para que la ética sea siempre ese principio o ese valor por el que ellos se rijan, independiente del resultado, ¿cierto? Porque a veces estar pensando en adquirir un montón, pues en tener un montón de poder adquisitivo o en llegar más allá, pues nos hace olvidarnos realmente de esa esencia que creo que hoy pues en Colombia nos hace falta. Total. Además los luchaditos sabe mejor. Cuando uno se mete pues en los asuntos de ética, se da cuenta de 2 cosas. Uno, y cuando los violenta, pues me refiero. Uno, que termina siendo procesos de flor de un día, efímeros. Hay un enriquecimiento posiblemente económico muy acelerado que termina siendo expuesto y eventualmente termina pues enfrentando a la ley, o al menos con una reputación que vale 0. Y uno, pues yo creo que al final de cuentas debe reconocer que uno no está en este mundo solo para ir a tomar asimétricamente unas rentas. Me parece que terminan siendo procesos absolutamente fracasados cuando uno se sienta a conversar con alguien que haya pasado como o incurrido en una falla de ética. Las ve uno, pues no es sino uno también estudiar lo que ha pasado en Estados Unidos, por ejemplo, con todos los procesos de corrupción y de fraude que ha habido contable, o los procesos de corrupción de Odebrecht aquí en la región. Son personas que, algunas de ellas, han terminado tomando decisiones de quitarse la vida, porque yo creo que son unas sensaciones y unas emociones que definitivamente no te dejan dormir. Y yo creo que para uno poder tener una buena vida tiene que dormir, y si uno no es capaz de dormir tranquilo, algo está fallando. Definitivamente es porque la embarró, y la embarró en un asunto de ética, en un asunto donde uno sabe que se portó mal. Entonces, yo creo que al final de cuentas esas cosas de que los luchaditos saben mejor, o sea, ese esfuerzo, el deber cumplido, no hay nada que lo pague. Entonces, yo creo que los empresarios y los emprendedores,
cuando están enfrentándose a dilemas éticos, yo creo que al final de cuentas, así como empresarios calculan las metas de corto, mediano y largo plazo, también ojalá sean muy cuidadosos en calcular los riesgos de corto, mediano y largo plazo. Aquí en Colombia hemos visto cómo nos hemos vuelto muy buenos para generar ideas y siempre escuchamos el empresario que resultó vendiendo camellos, alquilando camellos en el desierto del Sahara, o la persona que trabaja en la NASA y es un súper teso, o la persona, siempre escuchamos como de personas alrededor del mundo que son colombianos y que son un muy buen ejemplo de nosotros. Y me lleva a pensar que somos muy buenos generando ideas, pero muchas veces la idea se queda ahí, como que nos falta dar el siguiente paso para lo que estamos hablando de generar empresa, de realmente llevar esa idea a una buena ejecución. ¿Qué pasa ahí? Sí, Juan, yo creo que las buenas ideas abundan. Yo creo que hay una magia en la ejecución. Al final de cuentas, cuando uno piensa en un negocio o en una empresa, uno necesita como dos componentes: un poquito de plata y gente buena, para que las cosas pasen. Y muchas veces veo uno, inclusive emprendedores o emprendedoras, que sienten aversión por contar la idea, que porque creen que se las pueden copiar. Lo cual yo siento pues que es muy desafortunado que eso fuera lo que estuviera sintiendo esa persona, porque pues ahí volvemos a un asunto de ética, de que pensamos que en esta sociedad entonces una buena idea la van a copiar. Pero de nada sirve copiar una buena idea. Yo te puedo mostrar a vos la nueva idea que hay de inteligencia artificial en Microsoft, o te puedo mostrar a vos el playbook con el que crece Google en el mundo, y vayágala, no hay capacidad de ejecución. Entonces yo creo que esa magia de reconocer que tenemos una potencia y un poder creativo en Medellín, en Antioquia, en Colombia, eso está diagnosticado, quizás sobrediagnosticado. Si no, no seríamos exportadores de tendencia en el mundo de la música. Uh-huh. La música es creatividad en su máxima expresión. Así es. Entonces, yo sí diría, qué pendejada seguir sintiendo miedo por contar una buena idea, porque al final del día solamente es con otros que somos capaces de construir. Yo siempre pongo el ejemplo de las personas que son invitadas a una casa a comer y siempre son preguntando por la receta. Ay, dame la receta y esto está delicioso y me tenés que dar la receta. Le dan la receta y nunca la hace. Pasa más o menos lo mismo. Casualmente, ayer puse en mis redes sociales, me imagino que lo vieron, un comentario acerca de eso de la copia. Uh-huh. Porque alguien me escribió y me dijo como, oye, vi algo similar a lo que estás haciendo. Y yo decía, pero ¿qué siente la gente que realmente tiene como esa percepción? Coincido tal cual en lo que dijiste, a uno le pueden copiar la idea, pero el talento, yo digo que las ideas no son de nadie, uh-huh. Las ideas están, ¿cierto? Cualquier persona es libre de tomarlas, y de hecho, pues si estamos trabajando en una sociedad hacia un mismo propósito, que es construir y aportar, pues maravilloso que a todos nos vaya bien, pero ¿Cuántos buscadores como Google salieron en su momento? Exacto, ejecútalo. Miguel, hay un tema que también genera curiosidad y acá lo hablamos mucho también, y es esa falta de tiempo. Uno dice, yo tengo una premisa y es, no hay falta de tiempo, hay falta de ganas. Uno puede con todo y uno es capaz como de vivir su espacio. Te hemos visto como emprendedor, te hemos visto como empresario, tienes familia. ¿Cuáles son esos hábitos o esas rutinas que tú tienes y que consideras que son necesarias también para mantenerte enfocado? Sí, yo creo que si uno no está bien en lo emocional, no le va a ir bien en lo empresarial. Yo creo que además se empieza a generar como un círculo que puede ser vicioso o virtuoso. En la medida en que uno no le vaya bien en lo empresarial y en lo profesional, pues también le va a pasar factura en lo emocional. Entonces, yo creo que parte como de esa ruptura, como de procesos que van más viciosos y en una espiral negativa, se cortan porque uno se recarga de energía. Y uno necesita recargarse de energía. La energía, como nos recargamos, es muy heterogéneo. No hay pues una forma homogénea de recargarnos de energía. En mi caso es 100% con la familia. Y esa energía que yo capturo del espacio compartido con ellos, pues también se los devuelvo a ellos. Eso es un ejercicio bilateral, dinámico. Eso no es unilateral. Y al final de cuentas, cuando uno está recargado, pues voy y se la meto al mundo empresarial. Yo creo que cuando uno sabe disfrutar lo que es dormir sintiendo el deber cumplido y apreciar esa sensación al dormirse, se vuelve adicto a ella. Y yo creo que yo me he vuelto relativamente adicto a hacer todo lo que mejor pueda en el día
para merecerme un buen descanso. Y eso me ha llevado a que, más allá del concepto del equilibrio que es tan complejo, me parece a mí, sí es reconocer que uno recibe una energía y uno debería ser capaz de amplificarla pues con las personas con las que lo rodean a uno en primera instancia, pero pues eso aplica también a que uno porte bien en la sociedad, que uno sea un buen ciudadano, que no la embarre por ahí, que le importe lo público, que le importe sacar estas cosas adelante, que no tome el primer atajo para volarse, que porque las cosas se vuelven más tensionantes o más difíciles. No, aquí vivimos, aquí hay que seguir echando todo esto para adelante. Siempre estamos pendientes de las famosas megatendencias. Y desde muchos años atrás, pues hay unos expertos que nos dan esas luces. Te voy a invitar a que de pronto sacaras esa bola mágica y nos dijeras un poco esas tendencias en un país tan raro, tan cambiante en el mercado como Colombia, hacia dónde se pueden dirigir. Yo creo, Juan, que lo raro ahora es todo el mundo. Porque mira, cuando uno se pone a ver la palabra normal pues viene con esa etimología pegada de norma. ¿Cuál es la norma actual? O equilibrio, pues ¿qué país está en equilibrio en este momento? Y yo creo que al final de cuentas, por eso hacía ahorita el comentario alrededor de la incertidumbre. ¿Por qué la incertidumbre? ¿Y por qué entonces uno utiliza una palabra tan profunda como la palabra incertidumbre y la utiliza uno indistintamente? Que se vuelve una palabra que pierde el poder relativo específico que tiene una palabra de esas. Yo voy a tratar de resumirlo, y es la velocidad de cambio en el mundo, en la medida en que los avances tecnológicos han venido a estas dimensiones, a estas aceleraciones, hacen que los mercados cambien mucho más rápido. Entonces a las empresas se genera una incertidumbre en virtud de la velocidad del cambio. Uh-huh. Y lo segundo es que la geopolítica ya está vinculada a la tecnología. Es que antes la geopolítica era el mensajero que venía de la Mossad a hacer una conversación muy privada en Washington y movían los precios del petróleo y movían... Hoy en día la geopolítica está conectada con la tecnología y con la base tecnológica, y eso es un vector de desconocimiento, de lo desconocido. Desconocemos y somos pues cada vez menos capaces de pronosticar, de proyectar. Además, el ser humano ha sido muy malo proyectando y pronosticando. No es sino mirar para los planes de negocios. O sea, yo creo que ningún plan de negocios va terminado siendo la ejecución lo que se diseñó en un plan. Yo creo que esas megatendencias a las que tú haces referencia, yo creo que pasan, pienso yo en algún momento, como por dos o tres cosas. Uno, que como que los procesos repetitivos han tenido un mejor sustituto en las máquinas y en los robots, y esa es la base y la esencia de la inteligencia artificial. El valor de la creatividad se va a disparar. La capacidad de ser propositivo y no descriptivo. Es que lo descriptivo lo hace mejor la inteligencia artificial. Todavía tenemos un tiempito para que seamos nosotros los que seamos capaces de proponer y no la inteligencia artificial sustituyéndonos. Entonces, en ese concepto pues medio clichésudo de que hay inteligencia artificial, pero todavía no hay creatividad artificial, pues yo creo que por ende la creatividad va a tomar un valor, y la creatividad en todas sus dimensiones, el diseño, la música, la moda, los textiles, las confecciones. Ahí todavía tenemos definitivamente pues la cultura, el arte, todo lo que a ustedes les fascina y promueven acá en el programa, que comparto. Entonces por ahí debe haber como un filón de negocios, de trascendencia. Uno segundo es que uno de esos modelos de negocio que más disrupción radical van a tener y están teniendo es la educación. La educación en esos formatos largos de aprendizaje muy complejos, en el sentido de que el primer ingreso se genera muchos años después de mucho esfuerzo económico en el corto plazo para uno poder aprender una carrera de una disciplina, y están bajo un cambio muy dramático. Y al final de cuentas uno pone a ver, y es la educación es una de esas industrias donde el consumo, pues muchas veces no hay que hacerle marketing. La gente lo consume porque la gente quiere salir adelante, la gente quiere sacar una familia adelante. Y la educación no es la educación primaria, secundaria o terciaria de carácter técnico, tecnológico, universitario.
¿Cuáles son los nuevos formatos de educación que te permitan generar ingresos rápidos? Y además ahí, porque es que casi que pues, tengo una teoría y te la quiero compartir a ver qué opinas, que muchas veces ya hoy en día ni siquiera es necesario estudiar una carrera. Tú tienes, si tu papá te dice, listo, te doy ya 50, 80 millones de pesos, que es lo que vale hacer una carrera, para que arranques un negocio y te metes a estudiar lo que sea en internet, que ya está todo el conocimiento de internet, no puede ser hasta mejor. Yo soy un defensor de la educación total, Juan, y yo te digo, yo ahorro para darme gustos para mí solo en educación, solo en educación. Lo que yo sí te quiero decir es, lo que dices es verdad. Y eso ha generado que la demanda por servicios de educación en el mundo está disminuyendo. Uno ve, digamos, las aplicaciones en las mejores universidades del mundo han bajado en sus volúmenes anuales. Y es por lo que tú estás describiendo, porque ya no hay necesidad de hacer una inducción completa o un proceso de inmersión completo en una carrera para uno poder aprender a hacer algo. Lo que pasa es que yo sí siento algo como desde el fondo de mi corazón, y es lo mismo como con aprender un idioma. A mí me dicen, ¿para qué aprender un idioma si la inteligencia artificial te puede dar una traducción en vivo y en directo en el idioma que quieras? Ojo, que es que yo pienso que lo que es aprender un idioma o educarse en una ciencia, en una disciplina, lo más importante es que te abre la mente. Es que no hay nada que te abra la mente más que la educación. Entonces, como es más un ejercicio de mindset, de mentalidad, en el que puede ser o más estrecha o más amplia, pues yo creo que ese es el atributo que tiene la educación, más que uno aprender el hacer. Total, yo tengo mis amores y odios con la inteligencia artificial. Soy una persona supremamente digital, amo el universo digital y lo que nos ha traído un chat GPT o todas estas herramientas de inteligencia artificial, pero me parece que de pronto son esas herramientas que incentivan la mediocridad. Y qué pena que lo diga así fuerte, pero siento que limitan un poco. O sea, a veces no somos capaces como de usarlo como una ayuda, como un complemento, y lo estamos reemplazando por eso que estás diciendo hoy en día. Lo cogemos como el camino fácil. ¿Cómo la inteligencia artificial va a reemplazar la educación, o sea, la academia? Yo digo que la academia es un sector que está tan abandonado hoy en día y que tiene tanto para decir y que esto no lo puede reemplazar. Igual que un periodista, o sea, ¿cómo la inteligencia artificial te va a reemplazar la redacción de una nota? O sea, por Dios, entonces, ¿para qué estudiamos o en qué nos estamos preparando? Miguel, tú eres un líder pues exigente, pero al mismo tiempo hemos visto que también eres muy sensible, reflexivo, que te gusta el más allá, que además las causas sociales también te impactan bastante y las fusionas con lo empresarial. Ahora desde Shark Tank, que pues puedes combinar todo esto y que además pues escuchas un montón de emprendedores o de soñadores que están ahí luchando por sus sueños, a veces es inevitable, y lo hablábamos tras bambalinas, contaminarse un poco o dejarse absorber por todas estas necesidades, por estos sueños y tal vez por sus propias frustraciones. ¿Cómo manejar eso o cómo volver a la calma ante esos momentos en los que uno de pronto se puede llegar a sentir abrumado, como ya demasiada información o tal vez mucha responsabilidad? Yo creo que, mejor dicho, tocaste un tema que me parece de los más tesos, porque yo muchas veces he tenido espacios en el mismo Shark Tank en los que he terminado, pues digamos, el pitch, y he salido a veces feliz, a veces piedro, pero muy piedro, o conmigo mismo, o preocupado, o esperanzado. Simplemente estoy diciendo 4 o 5 emociones o primarias o secundarias con las que uno sale. Y es que eso no tiene ningún rayón, eso no tiene nada de malo. Lo que pasa es que tiene que ver como en justas proporciones. Yo creo que la embarrada está cuando nosotros ya estamos en una situación de tal vulnerabilidad, sí, quizá espiritual y emocional, que cualquier emoción se nos lleva por delante, pues la vida. Entonces, yo como que cuando la siento me quedo relajado sintiéndola, la que sea. Y si es una euforia de una emoción muy grande, pues también rápidamente voy cayendo como con polo a tierra, porque de lo contrario empieza la razón a creerse el cuento de la emoción y empiezan a hacer errores, pues. Y quizá frente a ese tema como las emociones, si yo no hago ejercicio me embalo, así de simple. Y si yo no paso tiempo con mi familia, me embalo, ¿no? Llego seco y drenado de energía. Y ahí es donde creo que voy a experimentar que cualquier emoción se exacerbe, como que se amplifique, como que se sobredimensione.
Muchas veces, pues, una persona como tú dice, no, pues ya tiene todos sus sueños cumplidos, pero imagino que todavía faltan muchos. ¿Cuáles son de esos sueños que todavía están ahí por cumplir? No, Juan, yo no hay nada que anhele más que ver crecer a mis hijos. Yo creo que ese es un sueño que todos los días es mi inspiración. Ver cómo se van convirtiendo en personitas, en personas, ojalá enamorados de esto aquí, de esta tierra, de lo que tenemos que promover acá en Colombia. De poderles dar una educación que yo me sueño, pues pudiéndolos acompañar a sus grados y sus cosas. Ese es el sueño máximo que tengo yo como ser humano. Ojalá poderles conocer sus hijos, ojalá poderles conocer lo que es ese legado familiar, que pues, esa huella que uno puede dejar en el mundo. Y en lo empresarial y en lo, digamos, más empresarial y profesional, yo tengo muchos sueños, muchos sueños. Yo ojalá tuviera una vida bien larga, porque a mí me encanta el sector privado, me encanta el sector productivo, pero también me encanta lo público. Yo siento que ojalá por allá, cuando uno ya sea capaz de hacer una buena contribución en lo público, pues poder participar en algo, eventualmente en lo público. Y en lo privado está todo por hacer. Es decir, yo sigo insistiendo que a Colombia le hacen falta más empresas, le hacen falta más empresas de trascendencia, más expuestas en el mundo, con una mentalidad pues más atrevida y más arriesgada, y pues yo trabajo todos los días por esos sueños. Hoy, con todo lo que has aprendido y con lo que pues también enseñas a los demás, ¿qué le dirías al Miguel de hace unos años? A ese Miguel chiquito, soñador, que también desde pequeño le gustó aprender, escuchar, que es tan importante y tan necesario hoy en día. Pero ¿qué le dirías? Que de pronto tú lo hayas aprendido hoy y digas, pucha, a mí me hubiera gustado que cuando hubiera estado chiquito alguien me hubiera dicho esto. Yo cada vez compruebo que hay dos cosas que son como ciertas, y ahorita mencionaba una de ellas, que los luchaditos saben mejor. Lo que uno lucha y lo que uno... Lo que es por mérito propio. Exactamente. Tiene un sabor que nunca se compara con ningún otro sabor. Y hay otro que se parece como en lo cotidiano y coloquial, que es mi lenguaje en este caso, pero es que lo forzado sabe maluco. Entonces los luchaditos saben mejor, pero lo forzado sabe maluco. Cuando uno le pone a forzar una relación, la revienta. Cuando uno le pone a forzar una empresa, quizá en unos límites en los que la empresa de pronto no va más porque el talento humano está reventado, pues revienta la pita. Entonces yo creo que eso es diciéndole a ese Miguel más joven, ojo que hay un afán por unos crecimientos muy acelerados y muy exponenciales, pero uno posiblemente no puede violentar los crecimientos naturales. Las cosas tienen unos crecimientos naturales, y forzar unos crecimientos desproporcionados, o en lo personal o en lo profesional, corre un riesgo que reviente la pita. ¿Con qué personaje histórico o vivo quisieras tener una conversación? Yo quisiera volver a tener una conversación con mi papá. Ay, qué lindo eso. Yo creo que necesité muchas más conversaciones con él, entonces vuelvo de una manera terca y hasta intensa, con que fueron varias conversaciones que nos quedaron pendientes. Pero mira que ahí queda también una enseñanza para todos los que nos ven y nos escuchan, y es: ojalá no dejemos las cosas para después. O sea, y eso puede sonar a frase de cajón, porque todo el tiempo estamos, hágalo ya, no después, pero en realidad no lo aplicamos. O sea, todo el tiempo juramos que somos eternos. No, y lo damos, le pasó exacto. a este, y a mí, ¿por qué me va a pasar? Damos por hecho que las cosas van a ser eternas, las relaciones van a ser eternas, los hijos van a ser eternos, los padres van a ser eternos, y cuando nos damos cuenta con la realidad, nos chocamos con la realidad, y ahí es brava Miguel, la si cosa. te tuvieras que ir a vivir a una película o un libro, ¿a cuál sería? Yo en algún momento quise irme a vivir a la teoría de la justicia de John Rawls, cuando empezaba a hablar como el velo de la ignorancia, me parece. Yo no sé por qué, pues yo no conozco que haya una película, pero pues este filósofo político norteamericano que habla sobre esa capacidad de uno impartir el diseño de una justicia, desconociendo uno quién es, en dónde vive, su edad, su raza. Me parece que es una utopía súper bonita, ¿cierto? Como en ese mundo de la imaginación. Y creo que irse a vivir, no sé, en esa película sería una nota, al menos por lo utópica que es. Y en ese mismo sentido,
pues hoy en día que está como tan en crisis la palabra democracia, tan diversa, tan diferente de lo que fue inicialmente pues con los griegos y en fin, pues también dicen no hay nada mejor. ¿Tú consideras que pudiera haber una evolución de nuestro sistema democrático hacia alguna otra cosa? Yo sí me sueño que tuviéramos más presente de manera generalizada en la sociedad a Aristóteles, con esa concepción de democracia donde los más preparados llegan al poder. Yo creo que en el mundo, no es en este país solamente, yo creo que hay un fenómeno en el mundo donde hay unos síntomas de caquistocracia y es que los menos preparados están llegando al poder. Tocaste un tema que a nosotros acá nos mueve bastante, porque coincidimos mucho con eso. Y siguiendo esa línea de eso que soñamos, de eso que anhelamos, estamos sometidos en ese discurso del pesimismo que creo que nos está haciendo mucho daño. Creo que estamos viendo las cosas más graves de lo que están. Y en algún momento conversábamos acá con uno de nuestros invitados y la realidad es que tenemos desafíos, tenemos retos, pero estamos mejor de lo que estábamos hace unos años. Entonces, ¿qué mensaje darle a la gente de esperanza? De lo que ahorita decías, no hay que salir corriendo porque las cosas se pongan difíciles. Están difíciles, hay retos, pero pararse desde el balcón a decir esto está horrible, esto está grave, estoy en desacuerdo, pues no nos sirve de nada. Entonces, ¿cómo generar un poquito de esperanza y de pronto invitar a la gente y participe? Es que acá necesitamos es que los ciudadanos sean activos. Esto no es un tema de poder, esto no es un tema de políticos, de gobernantes, todos sumamos. La verdad, tocas un tema muy bacano porque yo sí pienso que si hay algo contagioso en el mundo es el pesimismo. Es decir, eso no solamente hay que hablar y uno ve el lenguaje no verbal de una persona pesimista y se contagia inmediatamente. Casi que le toca ir a uno donde pues un toxicólogo. No, un toxicólogo, no. Yo vengo haciendo un esfuerzo por fumar menos. Yo fumo un cigarrillo eléctrico. Antes fumaba cigarrillo de verdad, desafortunadamente. Pues estás migrando. Está bien. Y eliminándolo de mi vida. Y entonces la conversación tiene que ver con un toxicólogo, ¿cierto? Lo mismo pienso yo, que cuando uno se mete en una dinámica en la que todo el tiempo está expuesto como al pesimismo, llega un punto donde se contagia y entonces ya estás de alguna manera contagiado por algo que hay que eliminar del organismo. Y en este caso, pues ese pesimismo tan pelle porque Colombia es un país que todavía está desarrollándose, o sea, tiene muy pocos años como república, 215 años, como los demás países latinoamericanos. Somos como democracias y sociedades adolescentes, que nos está doliendo el crecimiento físico, el crecimiento emocional, el crecimiento en nuestro desarrollo hormonal. Esa es la adolescencia y yo creo que eso que genera inestabilidad. Colombia yo creo que siempre ha tenido alguna inestabilidad por algún vector, por algún origen. A veces es la seguridad nacional, a veces es la violencia, a veces son las catástrofes del medio ambiente que hemos sufrido. Por algún lado viene la inestabilidad y yo creo que esto pasa en todos los países del mundo. Yo creo que el mundo del pesimismo, ojo, porque es que el primer afectado con el pesimismo es todos y cada uno de nosotros. O sea, la gente cuando hay pesimismo consume menos, cuando consume menos las empresas generan menos ingresos, menos utilidad operacional, incrementan menos los salarios de su gente, las familias tienen menos plática en el bolsillo para gastar, para materializar sueños y empieza a disminuir el recaudo de impuestos. Entonces nos metemos en literalmente la espiral negativa. Yo creo que aquí hay razones para creer que hay desafíos siempre, pero hay una oportunidad más grande que los desafíos. Miguel, has hablado mucho del tema de la incertidumbre dentro de las empresas. ¿Cómo manejar la incertidumbre dentro de las empresas? ¿Hay que tener plan B, C, D, J o qué hay que hacer dentro de las empresas para ese manejo de la incertidumbre? Lo más teso es que, Juan, yo pienso el líder o la persona que lidere una empresa puede delegar todo, honestamente. Somos muy malos delegando, pero literalmente puede delegar todo, menos la incertidumbre. Uno no puede llegar a decirle al equipo de trabajo, ¿saben qué? Gestionan ustedes este verguero, no sabemos esta información tan esto. turbia. Es como cuando uno se mete a bucear y los primeros metros es una capa lechosa, es una capa de un agua, digamos, turbia, y después de que uno baja por unos metros se aclara y ven los corales y los colores y todo.
la fauna y la flora pues subacuática. Yo tengo como esa analogía, entonces uno como líder no puede llegar a decir, gestionen ustedes aquí como esta cosa que no sé para dónde va, yo me voy a dedicar a otra cosa. Eso no se puede delegar. Entonces lo primero, Juan, es que yo creo que para eso es líder, para que maneje la dificultad de lo desconocido. La incertidumbre es enfrentarse a lo desconocido. Y esta es pues esa frase emblemática que ha tenido Nassim Nicholas Taleb de Antifrágil y de Black Swan, y es como de hay cosas que son conocidas, hay unas que son conocidas, desconocidas, hay unas que son desconocidas, que es donde surgen pues estos fenómenos de los Black Swan. Y Donald Rumsfeld, cuando era secretario de Estado en Estados Unidos, también hablaba de ese tema, de la incertidumbre. Entonces, ¿quién la tiene que coger? El líder. Y si no la coge el líder, pues a ese líder hay que cambiarlo. Desafortunadamente hasta ahí llegamos. Y bueno, yo creo que esta ha sido una conversación en donde hemos aprendido de todo. Desde cómo lograr de pronto pasar esos desafíos que ocurren en el día a día, cuáles dejar, cuáles soltar. Y así seguimos sumando historias con personajes que definitivamente no solo están buscando un bien propio, sino un bien colectivo. Y es ese liderazgo colectivo realmente, porque a veces también perdemos ese foco. Pensamos que el liderazgo es en una sola dirección y el liderazgo es completamente bidireccional. Entonces, maravilloso. Así es, yo creo que en ese sentido del bien común es para todos, tratar y los grandes empresarios lo que deben tratar es eso, pues como de buscar ese bien no solamente para ellos, su beneficio económico, de sus familias o lo que sea, sino que las familias a las que ellos tocan, a los que ellos, con los que ellos trabajan, pues también se vean beneficiados. Así que Miguel, qué rica esta conversación tan inspiradora, nos has dado muchas luces, nos has centrado en muchos temas. Y bueno, mil gracias por esta oportunidad de hablar contigo. No, a ustedes, Laura y Juan, por esta invitación a Como lo hizo. Me parece una nota de conversación, la aprecié, la valoré. También aprendí de ustedes. Así que ya saben, ahí pueden conocer más de Miguel ahora en esta nueva temporada de Shark Tank. Un buen representante, gran líder. Esperamos tenerte nuevamente. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio por Telemedellín y por supuesto por todas las plataformas digitales de Como lo hizo. Chao. Finally, in Medellin, you can discover places with plans that break the mold. There's a new spot called Versus, where every week brings fresh activities on its cultural agenda. And that's not all. They've got amazing amenities, as you can see. Coming to this place is all that's right in life. We hope to see you here soon.